Si Dios es perfecto, ¿por qué existe el mal? La respuesta reside en el secreto más oscuro del universo, la caída del ángel más poderoso que jamás haya existido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los misterios bíblicos que revelaremos. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo algo tan terrible como el mal llegó a existir en un mundo creado por un Dios absolutamente bueno? La Biblia revela un drama celestial que pocos entienden. Lucifer, el querubín ungido, perfecto en sabiduría y belleza, lo tenía todo. Pero un deseo prohibido lo corrompió. Él no aceptó ser solo una criatura, quería ser igual al Creador. En ese mismo momento nació el mal. Pero ¿cómo llegó un ángel santo a convertirse en el símbolo mismo de la rebelión? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y qué significa eso para ti hoy? Prepárate, porque las próximas palabras cambiarán tu visión sobre el bien, el mal y el poder de tus propias decisiones. Atención. Este vídeo no es solo una historia del pasado. Es una advertencia para todo cristiano que quiere vencer las tentaciones que destruyeron incluso al ángel más glorioso. Antes de convertirse en el príncipe de las tinieblas, era la obra maestra de la creación divina. Un ser tan glorioso que eclipsaba a todas las demás criaturas celestiales. Pero ¿qué revela exactamente la Biblia sobre este extraordinario ángel? La creación perfecta. El profeta Ezequiel nos da la descripción más detallada del origen de Lucifer. En el capítulo 28, versículos 12-15, encontramos una revelación impactante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras querubín grande, protector, y yo te establecí. Estabas en Mitiosin, el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego andabas. Los 4 privilegios únicos de Lucifer. Naturaleza angelical superior, o no es un ángel ordinario, sino un querubín ungido, el orden más alto de ángeles o creado con absoluta perfección. Sabiduría, belleza y santidad incomparables. Posición. De honor incomparable o guardián del trono divino, el santo monte de Dios. O tenía acceso directo a la presencia del Altísimo, o lideró la alabanza celestial, belleza incomparable, o adornado con 9 piedras preciosas específicas, rubí, topacio, diamante, etc. O su apariencia reflejaba la gloria divina de una manera única, habitación privilegiada, o caminaba en medio de las piedras de fuego, posiblemente una referencia a la Shekinah, gloria manifiesta de Dios, o tenía libre acceso al Edén celestial. El texto enfatiza repetidamente que Lucifer era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado. Esto plantea la pregunta fundamental: ¿cómo pudo caer algo perfecto? La respuesta no está en su naturaleza original, sino en el ejercicio del libre albedrío, un don que Dios concede incluso a sus criaturas más elevadas. Detalles reveladores. El término Lucifer, del latín portador de luz, proviene de Isaías 14:12. Como la estrella de la mañana, reflejó la gloria divina como Venus refleja la luz del sol. Su papel como el querubín protector sugiere que protegía la santidad de Dios. Las piedras de fuego pueden representar el fuego purificador de la presencia divina. Entender quién era Lucifer antes de la caída es crucial porque muestra que el mal no fue creado por Dios, sino que surgió de la elección. Revela que incluso los seres más perfectos pueden caer por orgullo. Explica por qué Satanás tiene tanto poder hoy en día. Originalmente era el más poderoso de los ángeles. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó esta criatura perfecta a convertirse en adversario de todo lo bueno? La respuesta está en el momento crucial cuando el orgullo nació en tu corazón. En el principio de todas las cosas, antes de que el tiempo tal como lo conocemos comenzara a contarse, ocurrió un acontecimiento tan catastrófico que resonaría por toda la eternidad: la caída de la más gloriosa de las criaturas de Dios. Isaías 14:12-14.
nos revela el momento exacto en que la santidad se corrompió, cuando Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana, permitió que un pensamiento venenoso se apoderara de su ser perfecto. El profeta Isaías registra dramáticamente: ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Dijiste en tu corazón. Y aquí encontramos las 5 declaraciones que sacudieron los cimientos del cielo. No se trató de una rebelión común y corriente. Fue un golpe de estado cósmico, un intento de usurpar el mismísimo trono divino. La primera afirmación, subiré al cielo, revela la esencia del pecado original. No fue un movimiento físico, sino una ambición desenfrenada. Lucifer, que ya habitaba el cielo, ahora quería poseerlo, gobernarlo como si fuera suyo. El ángel que anteriormente se había postrado en adoración, ahora quería ser adorado. La segunda declaración, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, muestra su intención de gobernar sobre los demás ángeles, las estrellas mencionadas. Lo que antes era servicio se ha convertido en un deseo de dominio. Pero la ambición no quedó ahí. Yo me sentaré en el monte del testimonio, no era nada menos que una declaración de guerra contra el gobierno divino. El monte de la congregación era el lugar donde Dios se sentaba a juzgar, a gobernar el universo. Lucifer quería este poder para sí mismo. Subiré sobre las alturas de las nubes. Estas nubes no eran meteorológicas, sino la gloria de la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios. Quería estar envuelto en la misma gloria que pertenecía exclusivamente al Creador. El colmo de esta escalada de arrogancia se revela en la quinta y más impactante declaración: seré como el Altísimo. Aquí está la esencia de todo pecado: el deseo de ser igual a Dios, no reconocer los límites de la criatura. Lo que hace que esta caída sea tan trágica es que Lucifer ya estaba tan cerca de Dios como una criatura podría estarlo. Él no quería más luz, quería ser la fuente de luz. No quería reflejar la gloria, quería ser la gloria. Ezequiel 28:17 complementa esta revelación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El pecado no vino de afuera, sino que nació dentro de un corazón que comenzó a admirarse a sí mismo más que a su Creador. La belleza, la sabiduría, la posición, todos dones de Dios, se convirtieron en objetos de orgullo. Este relato bíblico nos muestra que el primer pecado no fue el asesinato, el adulterio o el robo. Fue el orgullo. Era la criatura queriendo ser el creador. Era el sirviente que quería ser amo. Y este mismo pecado sigue siendo la raíz de toda rebelión contra Dios hasta el día de hoy. Cuando Jesús dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18, nos estaba advirtiendo sobre el peligro del orgullo espiritual, lo mismo que llevó a la caída de Lucifer. La caída de Lucifer establece un patrón que se repite a lo largo de la historia humana: la tentación de ser como Dios. Génesis 3:5. Es notable que Satanás tentó a Adán y Eva con exactamente la misma mentira que lo corrompió. Esto revela que el orgullo no es solo un pecado entre otros, es el pecado raíz, la fuente de donde fluyen todas las demás formas de rebelión contra Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió esto? La respuesta está en el valor incomparable del libre albedrío. El amor verdadero exige libertad de elección. Dios podría haber creado robots programados para adorarlo, pero prefirió correr el riesgo de la rebelión para tener adoradores que lo amaran por elección propia. La caída de Lucifer nos muestra el terrible precio de esta libertad, pero también revela la profundidad del amor divino que la hace posible. Hoy en día, este mismo pecado se manifiesta cada vez que ponemos nuestra voluntad por encima de la de Dios, cuando buscamos nuestra propia gloria en lugar de la suya, o cuando actuamos como si no necesitáramos al Señor. La historia de Lucifer nos advierte: ninguna posición es tan alta, ningún don es tan grande que nos haga inmunes al orgullo. Si el ángel más glorioso pudo caer por su culpa, ¿cuánto más nosotros, frágiles seres humanos?
Esta narración no se limita a acontecimientos cósmicos del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias tendencias hacia la autoexaltación. Cada vez que priorizamos nuestra voluntad sobre la de Dios, estamos haciendo eco, en menor escala, de la misma rebelión que llevó a la caída de Lucifer. La diferencia crucial es que mientras que para él no había redención posible, para nosotros todavía hay esperanza por medio de Cristo. Los cielos, que una vez resonaron con armonías perfectas, se convirtieron en el escenario del primer conflicto cósmico, una batalla tan épica que redefinió los destinos del universo espiritual y sentó las bases de toda la historia humana venidera. Las Escrituras nos cuentan en Apocalipsis 12, 7, 9 el trágico desenlace de la rebelión de Lucifer. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje no describe una batalla física como la conocemos, sino un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», dirigió las huestes celestiales en defensa de la santidad divina. La ironía es profunda. El ángel que quería ser como Dios fue derrotado por un ángel cuyo nombre proclama la incomparabilidad divina. La caída no fue inmediata. Hay evidencia bíblica de que hubo un proceso de juicio. Ezequiel 28, 16, 19 describe este juicio divino. Por la multitud de vuestras iniquidades, habéis contaminado vuestros santuarios. Yo os he echado como cosa profana del monte de Dios. Dios, en su perfecta justicia, no actuó por impulso, sino después de haber tenido amplia oportunidad de arrepentirse. Las consecuencias fueron catastróficas y de largo alcance. Para Satanás y sus ángeles, pérdida de la posición celestial, Lucas 10, 18, transformación de la naturaleza, de portador de luz a príncipe de las tinieblas. Establecimiento de un reino alternativo basado en mentiras y rebelión para el universo espiritual. División irreversible en el mundo angélico, 1 Pedro 2:4. Creación del concepto del mal como una fuerza activa. Establecimiento del conflicto cósmico entre la luz y la oscuridad para la humanidad. Preparar el escenario para la caída humana. Génesis 3. Introducción de la muerte y el sufrimiento en el universo creado. Necesidad de un plan redentor. Génesis 3:15. El profeta Isaías registra las palabras de Dios concernientes a este evento. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías 14:12. El lenguaje es de completa derrota y humillación. Lo que era perfecto en belleza, Ezequiel 28:12, se ha vuelto profano, Ezequiel 28:16. ¿Pero por qué la tierra? ¿Por qué no el abismo inmediatamente? La respuesta puede estar en Job 1:7, donde Satanás declara a Dios que viene de rondar la tierra y de andar por ella. La tierra se convirtió en su sede temporal, el escenario de su continuo conflicto contra el plan divino, y fue allí donde encontró a su siguiente víctima, la humanidad. La caída de los ángeles rebeldes estableció un patrón que se repite a través de los siglos: rebelión, juicio, expulsión. Vemos este patrón repetido con Adán y Eva, con la Torre de Babel, con Sodoma y Gomorra. El pecado siempre sigue el mismo ciclo trágico, pero hay una diferencia crucial. Mientras que para los ángeles caídos no hay redención, Judas 1:6, para la humanidad, Dios ha preparado un camino de regreso a través de Cristo. Esta es la gloriosa diferencia que hace que el Evangelio sea tan precioso. Mientras Satanás está condenado eternamente, nosotros tenemos acceso al perdón. Esta narración no es solo historia antigua, explica la realidad espiritual en la que vivimos hoy. Toda tentación, todo acto de maldad, todo sufrimiento tiene su raíz en este acontecimiento primordial.
pero también señala el fin de la historia, cuando el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. En un universo creado por un Dios perfectamente bueno, omnisciente y omnipotente, la existencia del mal presenta una de las mayores paradojas de la fe. ¿Por qué el Creador permitiría que su creación más perfecta, Lucifer, se rebelara? La respuesta está en el regalo más preciado y peligroso que Dios ha dado a sus criaturas inteligentes: el libre albedrío. Esto no fue un accidente cósmico, sino una elección deliberada de Dios mismo, basada en su carácter amoroso y justo. El libre albedrío angélico difería radicalmente del libre albedrío humano. Lucifer fue creado con perfecta voluntad, una capacidad de elección no contaminada por el pecado ni por las limitaciones. Tenía pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos y gozaba de auténtica libertad sin coerción externa. En Ezequiel 28:15, Dios declara: «Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad». Esto revela que la rebelión fue una elección deliberada, no un defecto de la creación. Detrás del permiso divino hay tres grandes propósitos reveladores. Primero, el principio del amor verdadero. El amor, por su propia naturaleza, no puede ser forzado ni programado. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios quería adoradores que lo eligieran libremente, no autómatas programados para alabar. Oseas 6:6 hace eco: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La posibilidad del rechazo era el precio necesario para tener relaciones auténticas. En segundo lugar, la manifestación de la justicia divina. El mal, por el contrario, revela la santidad de Dios en toda su pureza. La rebelión de Lucifer demostró el valor eterno de la obediencia voluntaria. El juicio divino sobre los ángeles caídos, 2 Pedro 2:4, mostró la integridad inquebrantable del carácter de Dios, que no tolera el pecado, pero tampoco lo previene preventivamente. En tercer lugar, el teatro de la redención. Romanos 5:20 dice: «Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia». La caída angelical preparó el escenario para el mayor acto de amor cósmico, la cruz de Cristo. Colosenses 2:15 revela que, en la cruz, Dios despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El mal permitido temporalmente se convirtió en el telón de fondo de la manifestación más gloriosa de la gracia divina. Este misterio resuelve paradojas aparentes. La omnisciencia divina conoce todas las opciones sin determinarlas. La bondad de Dios permite el mal temporal a cambio de un bien mayor. El control soberano gobierna el mal sin ser su autor. Como José declaró a sus hermanos en Génesis 50:20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». La caída angelical nos enseña lecciones eternas, que el orgullo siempre precede a la destrucción. Proverbios 16:18. Que ninguna posición es demasiado alta para la tentación, que el verdadero culto se expresa en la obediencia gozosa y que la libertad sin sumisión conduce a la esclavitud. Para nosotros hoy, esto significa que nuestras decisiones diarias resuenan en la eternidad, que la humildad es nuestro antídoto contra el pecado original y que la obediencia a Dios representa nuestra mayor libertad. El clímax de esta narración cósmica se revelará plenamente cuando, como promete Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces veremos cómo todo sufrimiento transitorio sirvió a un propósito eterno. El hecho de permitir la caída de Satanás, aunque trágico en sí mismo, se convirtió en el escenario necesario para la manifestación más gloriosa del amor divino, donde la justicia y la misericordia se besaron en la cruz del Calvario. La rebelión de Lucifer en el cielo no fue un acontecimiento aislado en un pasado distante, sino más bien
el comienzo de una guerra espiritual que continúa moldeando profundamente la experiencia humana en nuestro mundo actual. Cuando el otrora más brillante de los ángeles fue arrojado a la tierra, trajo consigo no solo su odio hacia Dios, sino también un plan meticuloso para distorsionar y corromper la corona de la creación de Dios, la humanidad creada a imagen y semejanza del Creador mismo. La estrategia de Satanás revelada ya en el Edén muestra un patrón perturbador. Así como él mismo cayó por el deseo de ser como Dios, tentó a Eva con exactamente la misma mentira. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Esta repetición no fue accidental, sino una táctica consciente. Por la desobediencia humana, el pecado entró al mundo como fuerza corrosiva, trayendo consigo 3 consecuencias catastróficas que marcan a la humanidad hasta el día de hoy. En primer lugar, se rompió la comunión divina, la relación perfecta entre Dios y el hombre. En segundo lugar, la distorsión de la naturaleza humana. La imagen de Dios en el hombre ha sido dañada por la entrada del pecado. Y tercero, la corrupción de la creación misma. La naturaleza comenzó a gemir bajo los efectos de esta caída. Romanos 8:22. En la actualidad, las estrategias de Satanás se han vuelto más sofisticadas, pero mantienen la misma esencia destructiva. El apóstol Pedro nos advierte con palabras que resuenan a través de los siglos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Sus tácticas incluyen el engaño sistemático, donde se transforma en ángel de luz para promover falsas doctrinas. 2 Corintios 11:14. La acusación constante, donde condena a los creyentes día y noche. Apocalipsis 12:10. Tentación estratégica, explotando las debilidades humanas individuales. 1 Tesalonicenses 3:5. Y ceguera espiritual, obstruyendo el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Esta batalla tiene una dimensión cósmica que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Como Pablo revela en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cada acto de injusticia, cada tragedia inexplicable, cada tentación que enfrentamos es parte de esta guerra mayor que comenzó con la caída de Lucifer. El mal que vemos hoy, desde las grandes catástrofes hasta las pequeñas crueldades cotidianas, son manifestaciones visibles de un conflicto espiritual invisible. Ante este escenario surge la gran paradoja. ¿Por qué un Dios bueno permite esta influencia satánica? La respuesta está en 4 principios divinos. En primer lugar, Dios respeta el libre albedrío que ha dado tanto a los ángeles como a los hombres. Deuteronomio 30:19. En segundo lugar, Él posee el poder soberano de convertir el mal en bien, como lo demostró en la historia de José, Génesis 50:20. En tercer lugar, Él demuestra su poder perfecto en la debilidad humana, 2 Corintios 12:9. Y cuarto, todo, esto es preparación para la victoria final, cuando el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 16:20. Para los creyentes que viven en esta tensión entre el ya del reino de Dios y el todavía no de su consumación, la Escritura ofrece una guía clara. Mantener una profunda conciencia de la realidad espiritual. Efesios 6:10-18. Depender de la palabra como lo hizo Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Ejercer la autoridad que tenemos en Cristo. Lucas 10:19. Y mantener una vigilancia constante. Mateo 26:41. El misterio del sufrimiento y del mal sigue siendo uno de los mayores desafíos para la fe. La caída angelical explica el origen del mal, pero no lo justifica. Debemos recordar que Dios no es el autor del pecado, Santiago 1:13, pero en su infinita sabiduría permite su curso temporal para propósitos mayores que nuestro limitado entendimiento puede abarcar. Isaías 55:8-9. La cruz de Cristo es la prueba definitiva de que Dios puede transformar los planes más malvados en gloriosa redención. Mientras esperamos el día en que el mal finalmente será derrotado,
Vivimos en la seguridad de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La historia de la caída de Lucifer no es solo un registro histórico o un mito teológico. Es un espejo que refleja las luchas más íntimas del alma humana. Si el más glorioso de los seres creados pudo caer por orgullo, ¿qué posibilidades tenemos nosotros, simples mortales? La respuesta no está en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios manifestada a través de la auténtica humildad cristiana. Esta es la lección final y más práctica que extraemos de esta tragedia celestial. El apóstol Pablo nos da el contraste perfecto en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mientras Lucifer gritaba, «Subiré», Jesús descendió voluntariamente. Mientras el ángel rebelde buscaba usurpar el trono divino, el Hijo de Dios dejó su gloria para servir. Esta inversión radical de valores es el corazón del Evangelio y nuestro modelo para evitar el mismo error fatal. La primera lección práctica que aprendemos es sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. Lucifer, en su perfección original, olvidó que toda su gloria era un reflejo, no una posesión inherente. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra fuerza espiritual nunca viene de nosotros mismos, sino de una dependencia consciente y diaria de Dios. Como dijo Jesús en Juan 15:5, «Separados de mí, nada podéis hacer». La armadura espiritual de Efesios 6 comienza con ceñirnos los lomos con la verdad, y la verdad fundamental es que dependemos totalmente de nuestro Creador. La humildad, lejos de ser una debilidad, es nuestra mayor protección. Santiago 4:6-10. Traza el camino opuesto al de Lucifer. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La verdadera humildad no es un complejo de inferioridad, sino el reconocimiento exacto de nuestra posición como criaturas redimidas. Es interesante notar que Jesús, en Mateo 11:29, eligió describirse a sí mismo como manso y humilde de corazón, cualidades que representan el antídoto perfecto contra el veneno del orgullo que corrompió a Lucifer. Necesitamos desarrollar una vigilancia constante sobre nuestros corazones, porque el pecado siempre comienza con pensamientos descontrolados. Santiago 1:14-15 describe el proceso. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La estrategia de defensa nos la da 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Salmo 139, 23, 24 debe convertirse en nuestra oración diaria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En la práctica diaria, esto se traduce en 4 disciplinas espirituales esenciales. Primero, el examen diario. Necesitamos identificar regularmente áreas de orgullo disfrazado en nuestras opiniones, ambiciones y relaciones. En segundo lugar, la disciplina de la gratitud. Reconocer conscientemente que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. 1 Corintios 4:7. En tercer lugar, el servicio intencional. Buscar activamente oportunidades de servir en secreto, sin esperar reconocimiento. En cuarto lugar, la verdadera comunión. Permitir que hermanos maduros en la fe nos confronten con amor cuando sea necesario. El ejemplo de Cristo nos muestra que la verdadera grandeza reside en el servicio. Marcos 10:45, que la exaltación viene después de la humillación. Filipenses 2:9.
y que el camino hacia arriba es hacia abajo. Lucas 14:11. Mientras Lucifer buscaba la ascensión inmediata, Jesús escogió el camino de la cruz, y es precisamente por eso que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Así como Lucifer tuvo su oportunidad de arrepentirse antes del juicio final, nosotros tenemos la oportunidad hoy de elegir el camino de la humildad. La caída angelical nos sirve como una solemne advertencia. La cruz de Cristo nos ofrece la redención plena. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de manera diferente. Que nosotros, como adoradores genuinos, no busquemos ser como Dios, sino reflejar su gloria como criaturas redimidas y transformadas. Al fin y al cabo, para eso fuimos creados, no para usurpar el trono divino, sino para proclamar con nuestra vida: solo al Señor pertenecen la gloria, el poder y la honra por los siglos. Si te gustó el video, no olvides comentarlo y darle me gusta. Esto me motiva a traer historias como esta. Nos vemos en el próximo video.